damos gracias en esta hora por el honor y el privilegio que tú nos concedes una vez más. Como siempre te lo digo, hemos amanecido vivos, hemos resucitado, te damos a ti toda la gloria. Gracias porque somos testigos de ese milagro maravilloso y de esa promesa que tu palabra dice, que por tu misericordia no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Ayúdanos a vivir este día de acuerdo a tu voluntad, conforme a tu propósito. Yo te doy gracias por cada persona que escucha estos devocionales. Donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted va a recibir una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Muy bien, mis amados hermanos, queremos animarlos para que por favor se suscriba a nuestros dos canales de YouTube, al canal Celebración de Vida en YouTube, que están todos los mensajes que damos en la iglesia, y también a Devocionales desde el Corazón de Dios. Vaya a YouTube, Devocionales desde el Corazón de Dios, porque ya no estamos enviando el devocional. Siempre está en YouTube, pero no lo estamos enviando a través de WhatsApp, y yo expliqué junto con la pastora el por qué tomamos esa decisión. Entonces, pero como quiera, seguimos teniendo los devocionales. Si usted desea cómo bajar en WhatsApp desde YouTube a bajar a WhatsApp, comuníquese con la pastora, que ella le explica, ella le enseña, le mandamos una manera de cómo hacerlo, pero queremos que usted también sea responsable y comparta los devocionales, que usted también asuma esta responsabilidad que tenemos de predicar este evangelio por todo el mundo. Muy bien, continuamos, mis amados hermanos, con la enseñanza que iniciamos, estamos en continuación, iniciamos ayer, el segundo paso para seguir de alguna manera nosotros mantener renovada esa motivación que nos mantiene abrazando los valores y los principios del reino de Dios. Hablamos de lo que es la templanza o el dominio propio, pero estamos estudiando lo que es cambiar nuestra mentalidad. La base bíblica para esto, voy a volver a leer, es un solo versículo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Mire qué hermoso esto. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, el Señor a través de esta palabra nos revela cómo descubrir de alguna manera, porque nosotros hacemos oraciones tales como: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero conocer tu voluntad, ¿cuál es tu voluntad? Decimos eso aún sabiendo que la voluntad ya está escrita en su palabra. La Biblia ya ha establecido la revelación, cuál es su voluntad, y está en la palabra, pero sin embargo, ni tampoco es antibíblico hacerlo. Entonces, cuando nosotros hacemos esa clase de oración, nuestra mente se abre, nuestros ojos también se abren y recibimos la revelación, pero cuando comenzamos a experimentar la renovación, la transformación de nuestro entendimiento. ¿Por qué es necesario? Les decía, y terminamos ayer diciéndoles eso, porque ya nosotros de alguna manera ya traemos lo que los psicólogos llaman como nudos mentales. O sea, ya traemos nuestros propios nudos mentales, nuestras propias convicciones, que muchas de ellas las implantamos nosotros mismos y otras fueron implantadas, pues obviamente por nuestros padres. Que ellos nos educaron a como ellos les parecía, o costumbres que aprendimos de los familiares, creencias a través del mismo mundo, que incluso en este texto que le acabo de leer, la misma palabra dice: no os conforméis a este siglo. Es porque este mundo también tiene sus parámetros, tiene supuestamente, entre comillas, sus valores, y de alguna manera nos permea la sociedad
con frases tales como, pero ¿cuál es el problema? Si usted puede tener relaciones con su novia, eso no hay ningún problema. Hello, estamos en siglo XXI. Abra su mente, eso no es ningún problema. Entonces el mundo establece sus limitantes, establece sus parámetros y muchos de ellos contradicen la misma palabra. A mí me impresiona cuando hay cristianos diciendo, pastor, pero ¿qué tiene de malo eso? Yo veo que todo el mundo lo hace. Que todo el mundo lo hace, hace esto y yo no veo que sea malo. ¿Y qué es de malo hacer esto, pastor? ¿Y qué es de malo hacer lo otro? ¿Y qué es de malo? Y entonces muchas veces somos muy aferrados a las tradiciones, que es lo que le pasó a los escribas y los fariseos, que el mismo Jesús les tuvo que decir: ustedes invalidan la palabra de Dios por guardar sus tradiciones. Y muchas veces nosotros los seres humanos terminamos siendo más sentimentalistas y emocionales que escriturales. Entonces, cuando de pronto se nos muestra algo en la palabra que nosotros practicamos, entonces nos incomodamos. No, pastor, es que tampoco es así. Uno tampoco puede ser tan fanático. ¿Qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Qué tiene? Entonces la gente comienza de alguna manera a mirar algo como normal. Cuando ya el pecado se ve algo como normal, cuando lo sagrado comienza a volverse común, entonces nuestra mente, perdóneme la expresión, nuestra mente está completamente contaminada y podrida. Entonces, cuando la Biblia comienza diciendo, Pablo le dice a los romanos como un deber cristiano, no se conformen a este siglo. O sea, no se dejen influenciar por los parámetros, las culturas, la influencia del mundo. En otras palabras, no imiten las conductas, las costumbres del mundo. Ustedes lo que tienen que hacer es dejar que la mente de Dios, que la palabra de Dios, que la escritura comience a cambiar nuestra manera de pensar. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, entonces comenzamos a conocer cuál es la voluntad del Señor. Y le voy a mostrar este pasaje, Efesios capítulo 4. Mire qué pasaje tan claro, tan diciente. Es un pasaje extraordinario que usted y yo debemos de tenerlo en cuenta. Efesios capítulo 4, voy a leer desde el versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí comienza la renovación. Cuando nosotros recibimos a Cristo, voy a leer el 21 para que vea el contexto. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El apóstol Pablo les está explicando a la iglesia en Éfeso la diferencia de la vida pasada y la nueva vida en Cristo. Porque la vida pasada, cuando estábamos acostumbrados en lo que venimos arrastrando, el diseño del mundo, en lo que muchos nos envolvimos, en lo que venimos arrastrando, se lo voy a explicar en el versículo 17 de Efesios. Capítulo 4, versículo 17, dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Vamos a ver cómo andan los otros gentiles. No andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Miren lo que dice: en la vanidad de su mente. O sea, ¿qué significa en la vanidad de su mente? Significa que tienen incapacidad de ver el reino, que no pueden, que su mente no les da para comprender, andan en pensamientos vanos, vacíos, que no entienden completamente. O sea, pierden esa incapacidad de poder ver el reino de Dios. Dice que teniendo el entendimiento, aquí profundiza más, teniendo el entendimiento entenebrecido.
O sea, obviamente pierde la capacidad completamente que uno dice, hay personas tan extremadamente inteligentes y tan capaces, pero que cuando se les habla acerca del reino de Dios, la mente no les da. Por eso dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, los que queremos vivir para Dios y comenzar a experimentar la renovación en nuestra mente, entonces no podemos andar en la vanidad y en la estructura del mundo. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Escuche esto, por la dureza de su corazón. Cuando usted comienza a vivir bajo los parámetros del mundo, bajo la estructura del mundo, no bajo lo que la Biblia dice, en su vida entra un endurecimiento, un entenebrecimiento en su mente y una dureza de corazón que ahí es donde usted no le da cabida. Usted defiende más la tradición y no, en la religión que yo nací, en esa me muero y a mí nadie me va a cambiar. Pero ¿quién está hablando de religión? Te estamos mostrando bíblicamente lo que tienes que hacer, lo que mismo Jesús dijo. ¿Tú crees en Jesús? Claro, yo creo en él, pero es lo que está diciendo Jesús. Es lo que está diciendo la palabra. No son mis ideas ni mis opiniones. No. Está bien. Diga lo que usted diga, pero yo no voy a traicionar mi familia. Yo voy a seguir en como yo he creído porque yo tengo mi religión. Yo creo en Dios a mi manera. Y entonces es exactamente lo que dice la Biblia. Tienen un corazón endurecido. Mira el proceso. Andan en vanidad de la mente. Dice la Biblia, el entendimiento queda entenebrecido, o sea, la incapacidad para ver el reino de Dios. Luego entran en dureza de corazón. Y cuando eso sucede, mire lo que sigue, versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, dejan de sentir ya. Como esta generación de hoy en día, ya la gente ha perdido tanta sensibilidad que no tiene ningún problema. Le acabaron de pegar 3, 4 puñaladas a una persona aquí y ahí mismo la céfil. Ese hombre con las tripas afuera y se perdió toda sensibilidad. Ya no le duele a la gente. Lo importante es con trompa de pato para salir en el Face. Es una cosa increíble. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué hicieron? Se entregaron en la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, no solo dejan de ser sensibles, pierden la sensibilidad, sino que entra una ansia de codicia y un apetito de alguna manera desenfrenado de deseos carnales y de apetitos impuros. Entonces es una cosa impresionante, como dice la Biblia. Esa era la vida pasada, la vida sin Cristo. Así que yo le invito a que medite en esta palabra y mañana continuamos leyendo el versículo 20 en adelante. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.